nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el Colegio de San Carlos y en 1786 se recibió de licenciado en Filosofía. Pero como quería seguir estudiando, y por aquel entonces en Buenos Aires no había universidades, sus padres lo ayudaron económicamente para que pudiera viajar a Europa y estudiar a las universidades de Salamanca y Valladolid. En julio de 1789 estalló la Revolución Francesa, que animó a miles de hombres y mujeres que querían cambios profundos en Europa y América a combatir el autoritarismo de los reyes y los poderosos, y a darle a los pueblos el merecido lugar protagónico en la historia y en la política. Eran épocas interesantes para alguien como Manuel, que se las ingeniaba, en medio de la rígida censura impuesta por la monarquía española, para leer los periódicos y publicaciones que contaban la marcha de la revolución y comentaban que en París, después de tantos siglos de absolutismo, todo se ponía en duda y nada se daba por sentado. Una nueva cultura, una nueva filosofía y una nueva economía más cercana a las necesidades populares comenzaban a difundirse y a entusiasmar a la gente por todo el mundo. En la época en que Belgrano estudiaba en España, la mayoría de los libros que expresaban ideas novedosas estaban prohibidos por la Iglesia, que creía peligrosa la difusión de aquellos pensamientos que la cuestionaban. Belgrano le mandó una carta al Papa solicitándole permiso para leerlos y, teniendo en cuenta sus excelentes calificaciones, Pío VI lo autorizó. Aquel joven Manuel, gracias a que sabía francés, italiano e inglés, pudo leer los textos originales de teóricos políticos como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que atacaban el absolutismo monárquico y proponían que los poderes del Estado dejaran de estar injustamente concentrados en una sola mano, la del rey, y pasaran a dividirse en el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. También criticaban el poder político y económico de la Iglesia Católica y defendían el derecho de todo hombre a pensar, escribir, expresar sus ideas y a gozar de la protección del propio Estado que el ciudadano sostiene con el pago de sus impuestos. Por aquel entonces, la gente que sabía de economía leía las obras de autores como Quesnay y Adam Smith. El francés Quesnay pensaba que la principal riqueza de un país estaba en la tierra, o sea, en la agricultura y en la minería. El escocés Smith decía que la riqueza de las naciones estaba en el trabajo de sus habitantes. Planteaba que un país podía tener grandes recursos naturales, pero si la riqueza estaba mal repartida y no se organizaba el trabajo, esa nación no tendría futuro. En cambio, puede haber naciones con pocos recursos naturales, pero que con una administración inteligente y el trabajo de sus habitantes, ese país estará destinado a ser una gran nación. Belgrano pensó que estas dos visiones de la economía podían complementarse. El inmenso territorio del virreinato era muy rico en recursos naturales, y era cuestión de aumentar la población, organizar la agricultura, la ganadería y promover la industria y el trabajo bien pago de sus habitantes para empezar a construir una gran nación. El joven Manuel, que estaba por cumplir 24 años, partió hacia Buenos Aires con todo ese entusiasmo y su designación de secretario del Real Consulado de Buenos Aires, un organismo colonial que se dedicaba a fomentar las actividades económicas. En aquella Buenos Aires de 1794 estaba prohibido caminar por la vereda del Cabildo. Si algún distraído pasaba igual, el centinela le gritaba «¡Alto! ¿Quién vive?», y si el transeúnte no conocía la contraseña, era empujado a la calle, o sea al barro, o detenido en un calabozo. Las contraseñas variaban, así que había que estar informado o prepararse para el barro. Los esclavos de origen africano de aquella Buenos Aires, a diferencia de sus hermanos confinados en las plantaciones de café del sur de Brasil, los ingenios azucareros de Cuba y los algodonales del sur de los Estados Unidos, tenían múltiples ocupaciones. Eran albañiles, cocheros, mucamos, barberos, zapateros y vendedores ambulantes que debían entregar casi todo el producto de esa venta a sus amos. Cuentan que los mejores maestros de piano y los mejores concertistas eran negros. A poco de llegar a Buenos Aires, Belgrano asumió su cargo en el consulado, desde donde se propuso trabajar hasta lograr sus objetivos: fomentar la educación,
capacitar a la gente para que aprenda oficios y pueda aplicarlos en el beneficio del país. Creó escuelas de dibujo, de matemáticas y de náutica. Pero estas ideas revolucionarias chocaban contra la oposición de los ricos y poderosos miembros del consulado, que no querían saber nada con cambiar las cosas, porque así como estaban, podían seguir acumulando poder y riqueza. Pero a pesar de todo, Belgrano seguía pensando en un modelo distinto, en una futura patria, porque se iba dando cuenta que con aquel gobierno colonial no se iban a producir los cambios por los que él luchaba. Cada año escribía en las memorias del consulado artículos sobre educación. Le preocupaba cómo se aburrían los chicos en las escuelas por culpa de una enseñanza atrasada y repetitiva. Él proponía que los alumnos entendieran los saberes, no que los repitieran como loros. Belgrano insistía en que la educación debía ser gratuita, obligatoria y debía estar a cargo del Estado, para que todos los habitantes del virreinato, sin distinción de clases ni sexos, pudieran estudiar y convertirse con el tiempo en hombres y mujeres libres. Pero a la corona española no le gustaban nada esas ideas revolucionarias, y en 1799 una orden del rey disponía el cierre de la Academia de Dibujo, fundada hace unos meses por Belgrano. El texto decía que en caso de sobrar dinero, debería usarse para socorrer a la corona y no para la instalación de escuelas. Estaba claro que la intención de la corona española era evitar que los americanos se educaran y tomaran conciencia de su situación de sometidos. Belgrano pensaba que sus ideas eran buenas y quiso compartirlas con todos, y para difundirlas, en 1801 ayudó a fundar el periódico El Telégrafo Mercantil. Allí Manuel y sus compañeros de ideas, como Hipólito Vieites, escribían artículos proponiendo el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, y resaltando el valor de la educación como principal medio de progreso. En aquellos artículos del Telégrafo Mercantil, Belgrano aparece sin dudas como el primer gran economista argentino. Estaba de acuerdo con las ideas liberales que planteaban la apertura de la economía y la libertad de comercio, pero advertía sobre los peligros que podía traer no ponerle límites a la entrada de productos importados que lógicamente perjudicarían el desarrollo de la industria local, en la que veía la clave del desarrollo autónomo del país. El virrey del Pino, representante del rey de España y nuestro gobernante de entonces, se oponía categóricamente a aquella forma revolucionaria de pensar y, molesto por el contenido político del Telégrafo Mercantil, decidió cerrarlo en octubre de 1802, inaugurando una perdurable costumbre de los gobiernos autoritarios, la censura de los medios de prensa opositores. Paralelamente a sus tareas de funcionario del gobierno colonial, Belgrano se reunía periódicamente con un grupo de jóvenes que no estaban conformes con la forma en que España manejaba estos territorios. Aprovechaban cada ocasión, cada tertulia, una función teatral, una corrida de toros, para pasarse disimuladamente informaciones y textos revolucionarios que llegaban clandestinamente al Río de la Plata. Cuando a mediados de 1806 se produjo la primera invasión inglesa, Manuel y sus amigos se incorporaron a las milicias criollas para defender la ciudad ante la inoperancia del virrey Sobremonte, que había huido a Córdoba. Las milicias elegían a sus jefes por votación, y así fue que Belgrano fue elegido capitán y tendrá su primer combate a orillas del riachuelo. Belgrano fue el único funcionario colonial que se negó a jurar fidelidad al rey de Inglaterra. Dijo, o el viejo amo o ninguno, y cruzó a Montevideo para preparar la reconquista de Buenos Aires. En marzo de 1810, Belgrano volvió al periodismo y fundó el Correo de Comercio, desde donde siguió luchando por la difusión de las ideas revolucionarias. 2 meses después, se conocía en Buenos Aires la noticia atrasada de la caída de la Junta de Sevilla, y junto a los jóvenes patriotas que se reunían en la jonería de Vieites, decidió pasar a la acción. Había que convocar un cabildo abierto para decidir el futuro del virreinato, y el grupo no paró hasta plantearle cara a cara al propio virrey Cisneros que no le siga negando ese derecho. No era fácil dialogar con el sordo Cisneros. La responsabilidad cayó en el primo de Belgrano, Juan José Castelli, y en el comandante del cuerpo de patricios, Cornelio Saavedra. Apenas tuvieron frente a frente al autoritario virrey, le dejaron muy en claro que ninguna fuerza militar lo apoyaba y que le convenía calmarse y escuchar el clamor popular. No estaban solos. Aún el sordo Cisneros podía oír los gritos que llegaban desde las calles cercanas al fuerte.
Eran los vecinos que comenzaban a movilizarse en apoyo a la convocatoria. Algunos iban desarmados, otros, como los muchachos de la Legión Infernal, encabezados por French y Beruti, acompañaban sus gritos con sus puñales y fusiles en alto y estaban decididos a todo. Finalmente el virrey, muy de mala gana, accedió a convocar al cabildo que pudo reunirse el 22 de mayo. Pero cuando Cisneros comprobó que la mayoría de los cabildantes pedía por votación su destitución y su reemplazo por una junta de gobierno, intentó una maniobra designándose él mismo al frente de esa junta. Era una intolerable burla al pueblo. Las milicias y los muchachos de la Legión Infernal reaccionaron inmediatamente rodeando amenazadoramente la casa de Cisneros, mientras Belgrano perdía su tranquilidad habitual diciendo: «Juro a la patria y a mis compañeros que hacia las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza». No hizo falta.